ya a la grabación de la sesión. Repito las pautas de funcionamiento. Todos los miembros que estáis participando en esta sesión del desarrollo de la sesión del Pleno de la Corporación, partimos de que estáis en territorio español a los efectos del artículo 46.3 de la Ley de Bases. Si alguna persona no lo estuviera, que lo declarara para así evitar que participara en la sesión del desarrollo del Pleno de la Corporación. Las pautas de funcionamiento son las mismas de la anterior sesión del Pleno de la Corporación. Sí que es verdad que cuando se proceda al recuento a la votación, iré preguntando, por si veo que hay alguna persona tiene algún fallo de conexión, si yo no lo veo, tenedlo en cuenta. Y una vez se haya producido el desarrollo en la votación, procederá al recuento de la misma forma, ¿vale? Por lo tanto, si así lo estima oportuno el señor alcalde, puede dar inicio a la sesión. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a empezar, en primer lugar, dar la bienvenida a los compañeros y compañeras de corporación y al público asistente, que en este caso está Amparo y Charlie. Y bien, empezamos con el pleno ordinario del mes de abril, el número 6, ¿vale? Con el primer punto del orden del día, disposiciones y correspondencia oficial. Señor secretario. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Paso a darles cuenta, buenas tardes a todos y a todas, paso a darles cuenta de las disposiciones oficiales que han aparecido publicadas desde la convocatoria de la sesión del mes de febrero. Tengan en cuenta que en el mes de marzo no hubo sesión ordinaria por el tema de la declaración del estado de alarma hasta que el Gobierno habilitó la posibilidad de celebrar plenos telemáticos. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado, en fecha 26 de febrero, apareció publicado el Real Decreto Ley 5 de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. En fecha 29 de febrero, se publicó la resolución de convalidación del Real Decreto Ley 3 de 2020, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública en determinados sectores, seguros privados, planes y fondos de pensiones, ámbito tributario y litigios fiscales. En fecha 10 de marzo, y a partir de aquí, si les parece bien, son ya todas las disposiciones generales, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico, que han sido declaradas tanto por el Gobierno de la Nación como por parte de la Administración autonómica en relación a adoptar medidas para evitar la propagación del COVID. Dado lo extenso que hay, son 11 páginas, si les parece bien las daremos por reproducidas. Quedan enterados. Muchas gracias. Pasaríamos al segundo punto, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidente y Secretarías Delegadas desde la última sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. Secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Por medio de la presente se les da cuenta del listado de resoluciones de órganos unipersonales que abarcan desde el número de resolución 512 de 2020, de fecha 24 de febrero, al número de resolución 1066 de 2020, de fecha 24 de abril, ambos inclusivos. Tienen listado a su disposición, quedan enterados. Muchas gracias. Pasaríamos al tercer punto, dación de cuenta del informe sobre el cumplimiento de las previsiones del artículo 104 bis de la Ley 7/1985 del 2 de abril, de regularidad de la base de régimen local, según la redacción llevada a cabo por la Ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Señor secretario. Bien, se les da cuenta del informe de secretaría en mandato del artículo 104 bis de la Ley de Bases. Seguimos cumpliendo con el número de personal eventual de 7 puestos, todos ocupados. Estamos dentro de los límites establecidos por la Ley de Bases. Quedan enterados. Muchas gracias. Pasaríamos al cuarto punto, dación de cuenta de la liquidación de presupuesto general de esta entidad local para el ejercicio 2019. Señor secretario. Tienen la documentación a su disposición, quedan enterados. Muchas gracias. Pasaríamos al quinto punto, dictamen relativo a la ratificación de la resolución de la alcaldía número 774 del 2020 relativa a la aprobación del plan presupuestario a medio plazo 2021-2023.
Señor secretario. Bien, habiendo sido dictaminado el presente punto por la comisión informativa correspondiente, el contenido de la resolución lo tienen a su disposición, los antecedentes de hecho se dan por reproducidos. Parte dispositiva, punto único de la propuesta de acuerdo, ratificar la citada resolución en todos sus términos. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto por parte de Pulpuri. A favor. Ciudadanos. Abstención. Ricard, Compromís. Abstención. Guillermo. Abstención. Por parte de Karen. A favor. Y Grupo Socialista, a favor. Vale, paso a hacer el recuento. El punto prospera con los votos a favor de los grupos municipales del Grupo Socialista, Grupo Podem y la concejala no adscrita Puri, lo que implica el voto de mayoría absoluta de los miembros de la corporación, con el voto en sentido de abstención de los grupos Popular, Grupo Ciudadanos de Chirivella y Compromís per Chirivella. Ningún voto en contra. Pasamos al sexto punto, dictamen que formula la presidente de la Comisión Especial de Cuentas solicitados de intervención para la implantación del régimen de fiscalización previa limitada de requisitos básicos 2020-2020. Adelante, señor secretario. Vale. Dictaminado. Quique, por favor, apaga el micro. Gracias. Vale. Dictaminado el presente asunto por la comisión informativa correspondiente. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Vale. Acordar levantar la suspensión de plazos administrativos en relación a la tramitación del presente procedimiento en base a los términos arriba expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 de 2020 y sus posibles prórrogas, partiendo de la necesidad de garantizar el funcionamiento básico de los servicios municipales. Punto segundo, aprobar la implantación del régimen de fiscalización e intervención limitada previa según el siguiente anexo. Tiene el anexo a su disposición, lo doy por reproducido y consta en la propuesta. Voy al siguiente punto de la parte dispositiva. Es largo. Vale. Punto tercero, dar la publicidad prevenida legalmente al presente acuerdo mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia a los efectos de su público conocimiento, así como en el portal de Transparencia Municipal. Punto cuarto, facultar a la alcaldía para la firma de cuantos documentos y actos de trámite sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. Punto quinto y último, dar traslado del presente acuerdo a la intervención municipal y resto de unidades administrativas. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. Puri, voto. Abstención. Ciudadanos. A favor. Compromís. Abstención. Partido Popular. A favor. Podem. A favor. Partido Socialista. A favor. Bien, paso al recuento. El punto prospera, es aprobado por los votos a favor de los grupos municipales Socialista, Podem, Ciudadanos de Chirivella y Grupo Popular, lo que supone mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Con el voto en sentido de abstención de la concejala Puri Botella, concejala no adscrita, y del Grupo Compromís per Chirivella. Ningún voto en contra. Muchas gracias. Pasaríamos al séptimo punto, dictamen relativo a la aprobación del expediente de modificación de créditos número 5 de este año por créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería. Señor secretario. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Dictaminado el presente asunto por la comisión informativa correspondiente. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Acordar levantar la suspensión de plazos administrativos en relación a la tramitación del presente procedimiento en base a los términos arriba expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 de 2020, partiendo de la necesidad de garantizar el funcionamiento básico de los servicios municipales.
Punto segundo, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 5 de 2020 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con el remanente líquido de tesorería. Tienen el desglose a su disposición de las altas en las aplicaciones de gastos y las altas en aplicaciones de ingresos por el montante de 664,17 euros de euro según el desglose que tiene a su disposición. Punto tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia por el plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. El expediente se considerará efectivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolver. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. Juli Botella. A favor. Ciudadanos. Abstención. Compromís. Pon el micro. A favor. Partido Popular. Abstención. Podem. A favor. Partido Socialista. A favor. Bien, paso a hacer el recuento, por tanto. El punto prospera y es aprobado por la mayoría, por los votos a favor de los grupos municipales Socialista, Podem, Compromís per Xirivella y la concejala no adscrita Puri Botella, lo que supone mayoría absoluta. Con el voto en sentido de abstención de los grupos municipales Ciudadanos de Xirivella y Grupo Municipal Popular y ningún voto en contra. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto 8. Dictamen relativo a la aprobación del expediente de modificación de crédito número 6 de 2020 por suplemento de créditos financiado con remanente líquido de tesorería 2020. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Habiendo sido dictaminado el presente punto por la comisión informativa correspondiente, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva, punto primero de la propuesta de acuerdo. Acordar levantar la suspensión de plazos administrativos en relación a la tramitación del presente procedimiento en base a los términos arriba expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 de 2020, partiendo de la necesidad de garantizar el funcionamiento básico de los servicios municipales. Punto tercero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 6 de 2020 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos financiado con remanente líquido de tesorería. Tienen el desglose a su disposición de las altas y las bajas por un importe de 281.038 euros con 36 céntimos de euro. Punto tercero de la propuesta, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Punto cuarto y último, facultar a la alcaldía de este ayuntamiento o a quien legalmente la sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. Juli Botella. Abstención. Ciudadanos. Abstención. Compromís. Abstención. Partido Popular. Abstención. Podem. A favor. Partido Socialista. A favor. Vale, paso a hacer el recuento. El punto es aprobado por mayoría simple, con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Podem, esto es 10 votos, y con los votos en sentido de abstención de Puri Botella, concejala no adscrita, Ciudadanos de Xirivella, Compromís per Xirivella y Grupo Municipal Popular. Ningún voto en contra. El punto prospera por mayoría simple. Muchas gracias, secretario. Ahora pasaríamos a despacho extraordinario. Sabéis que hay que votar la inclusión por no haber estado caminado. Es la propuesta que hablamos de todas las medidas y propuestas que vamos a realizar en el post-COVID o afectados, etcétera, y que hablamos de consensuar, etcétera, pues este es uno de los primeros puntos que se lleva a cabo. Entonces la consulta, bueno, todo esto se ha preparado
como no, a la máxima norma y legalidad a través de los técnicos del ayuntamiento y por lo tanto con este acto se declarará la suspensión de esta tasa por utilización privativa del dominio público de las mesas y sillas. Entonces, señor secretario, votamos la inclusión. Correcto. En primer lugar, deben proceder a la ratificación de la inclusión del citado punto del orden del día, como condición de despacho extraordinario, que tampoco ha sido dictaminado. Les recuerdo que para que proceda la ratificación de la inclusión del presente punto por despacho extraordinario, se exige mayoría cualificada, esto es, con un mínimo de 11 votos a favor de la ratificación de la inclusión. Muchas gracias. Pasaríamos a votar la inclusión de la suspensión extraordinaria. Juli Botella, a favor. Ciudadanos, A favor. Compromís, a favor, Partido Popular, A favor. Podem, a favor. Partido Socialista, a favor. Por lo tanto, les incluye en el orden del día el presente punto. Ha sido ratificada la inclusión por urgencia por unanimidad de los miembros de derecho de la corporación. Paso a leer la propuesta de acuerdo, si me da permiso el señor alcalde. Antecedentes de... ¿Perdón? Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. El punto incluido en el orden del día es la propuesta relativa a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal de este ayuntamiento, reguladora de la tasa por utilización privativa del dominio público municipal, con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. No ha sido dictaminado el presente asunto por la comisión informativa. Antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero de la propuesta de acuerdo. Punto primero, acordar, levantar la suspensión de... Perdón, ¿pasa algo? Vale. Punto primero, acordar levantar la suspensión de plazos administrativos en relación a la tramitación del presente procedimiento en base a los términos arriba expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463 de 2020, al encontrarnos ante un procedimiento relacionado con una situación estrechamente vinculada a los hechos justificativos del estado de alarma. Punto segundo, la propuesta consiste en aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de este ayuntamiento de la tasa por utilización privativa del dominio público local con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, cuyo tenor literal es el siguiente. Se añade una disposición transitoria que paso a leerles, que no es muy larga y así les quedará claro. Disposición transitoria. Las tasas previstas en esta ordenanza no sean exigibles desde la entrada en vigor del acuerdo hasta la finalización del ejercicio económico 2020. En ningún caso su aplicación tendrá efectos retroactivos. Para los devengos realizados con anterioridad a la entrada en vigor se prorrateará en el periodo efectivo de exacción sin perjuicio de las devoluciones que se puedan practicar derivadas de la no ocupación del dominio público por causas ajenas al sujeto pasivo. Una vez finalizado este plazo, la tasa se exigirá en los mismos establecidos en la ordenanza fiscal, salvo que se proceda a la aprobación de su modificación. Consta una disposición final para entrar en vigor. Punto segundo de la propuesta de acuerdo. Someter a exposición al público el presente acuerdo de aprobación provisional mediante anuncios en el talón de anuncios del Ayuntamiento de Chirivella, en el boletín oficial de la provincia de Valencia, así como mediante la publicación de un anuncio, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia o de la comunidad provincial durante 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial de la provincia, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Punto tercero, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario expreso. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de las ordenanzas o sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, en la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Punto cuarto y último, facultar a la alcaldía, presidencia o a quien legalmente la sustituya para la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? La concejala de Hacienda creo que quería comentar un poco la propuesta. Buenas tardes a los compañeros y compañeras de la corporación. Nada, simplemente decir que esta medida se adopta con el acuerdo de todos los grupos, y es la primera de las que
Acércatelo más. Habla más fuerte, habla fuerte. Acércatelo más. Habla fuerte. Vale, pues ahora, solamente decir que esta es la primera medida que llega al Pleno de las que, bueno, en unas semanas se sucederán, de que viene con el consenso de todos los grupos y lo que se intenta es, en la medida en la que puede el Ayuntamiento, pues paliar en este caso concreto la situación de cierre que han tenido los bares durante este tiempo. ¿Qué es lo que se ha hecho? La fórmula que se ha encontrado con los servicios técnicos después de estudiar varias alternativas, pues es la que hoy se trae aquí, que es la de la suspensión del cobro de aquí a final de año. Esto no puede tener efectos retroactivos, la ley no nos deja, pero yo creo que va a ser, pues bueno, no sé si decir un gran alivio, pero el Ayuntamiento con esto dejará prácticamente de recaudar en torno a los 45.000 euros y esperamos de esta manera pues salvar a los bares que tienen de Chirivella y además es el mismo que nos mueve. ¿Se ha oído? Hola, ¿se ha oído? No. A ver, ¿se oye ahora? Sí. Vale. Bien. Vale, pues, si os parece bien, pasaríamos a votar. Puri Botella. Un A favor. ¿Cómo? Sí, un inciso, Michel, por favor. En el momento, ahora, es que Rubén no estaba. Vale, perfecto, ya está. Gracias, Rubén. Vale, ya podéis continuar, perdón. Vale. Repito, Puri Botella vota a favor. Ciudadanos. A favor. Compromís. A favor. Partido Popular. A favor. Podem. A favor. Partido Socialista, a favor. Bien, por lo tanto, el punto prospera y ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de derecho. Es decir, todos los grupos y la concejala Nosquita han votado a favor, ningún voto en contra y ningún voto en sentido de abstención. El punto prospera por unanimidad. Vale, pasaríamos al siguiente punto. Pasaremos a la moción, ¿vale? La moción presentada por los siguientes grupos, por Podem, por Compromís y Partido Socialista. Y le doy la palabra a Karen. Perdón, un inciso, señor alcalde. Un inciso. Tienen que ratificar la inclusión de este punto porque no han ratificado la inclusión si quieren pasar a debatirla. Acuérdense que es despacho extraordinario también. Vale, perfecto. Votamos la inclusión. Puri Botella, a favor. Ciudadanos, A favor. Compromís, A favor. Partido Popular, A favor. Podem, A favor. Partido Socialista, a favor. Por tanto, se ratifica la inclusión del presente punto en el orden del día por unanimidad de los miembros de derecho de la corporación. Pueden proceder a la lectura de la moción. Gracias. Adelante. Vale, muchas gracias. Buenas noches, casi, a los compañeros y compañeras de la corporación. Antes de leer la moción, quería explicar que esta moción va un poco en la línea que ha estado siguiendo tanto el Gobierno nacional como el Gobierno de la Generalitat, buscar el mayor consenso y apoyo entre los grupos políticos cuando se trata de aportar soluciones. En este caso van a beneficiar específicamente y directamente a los vecinos y vecinas y a los comercios de Chirivella. Por eso quiero agradecer enormemente la voluntad y el talante de los grupos municipales que han planteado las propuestas y que han enriquecido esta moción. Paso a la lección. Si no fuera, no se tendría. ¿Se me ha oído? Sí, pero empujar vuestra clavija a ver si está fallando la clavija.
Si no funcionara, la luz no se encendería. No, pero da igual, pero se pasa con una clavija de estas. Verifica las clavijas estén todas de trabajo. A ver, habla, Karen. A ver, ¿se me oye bien? No. ¿No? Ahora sí, ahora sí, vale, es ese. Muy bien. Entonces, repito, quiero agradecer enormemente la voluntad y el talante de los grupos municipales que han planteado propuestas y han enriquecido esta moción que hemos llevado a la Junta de Portavoces. Paso a dar lección a lo que es la moción. La moción para suspender los efectos coercitivos de la práctica de las reglas fiscales y que los ayuntamientos puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia. La grave pandemia del COVID-19 está ocasionando consecuencias que solo pueden calificarse de devastadoras, especialmente en términos de vidas humanas. Gracias a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, a la actuación del Gobierno que decretó ya hace más de un mes el estado de alarma y a la colaboración de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, se está consiguiendo frenar la evolución de la enfermedad. Incluso así, el daño es gravísimo. Tal y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto negativo de la emergencia sanitaria será también muy importante sobre la economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, el peor que ha vivido el mundo en casi un siglo, y certificó que el crecimiento económico global este año será fuertemente negativo y para el 2021 solo se verá una recuperación parcial. Incluso su máxima responsable, Kristalina Georgieva, ha declarado que es previsible anticipar las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión. En la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el 20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, el conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas. Así lo indicó la máxima responsable del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, cuando indicó expresamente lo siguiente: hoy, esto es nuevo y nunca se ha hecho antes, activamos la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esto significa que los gobiernos nacionales pueden invertir en su economía lo que necesiten. Estamos rebajando las normas presupuestarias para que puedan hacerlo. Esto en Europa. Desgraciadamente, estas decisiones adaptadas no han tenido aún efecto en España porque aún no se han trasladado a la realidad de nuestro país. La Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sigue en vigor y de igual forma que ha bloqueado el gasto público entre 2012 y 2019, sigue restringiendo ahora la capacidad de gasto de las administraciones públicas en la nueva situación de emergencia. En concreto, la aplicación de la denominada regla de gasto provoca que los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligadas a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social del 27,9% de la población que presenta actualmente nuestro país. Y ahora el golpe económico derivado de la crisis del COVID-19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad sin que las administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de las reglas fiscales aún en vigor. La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que ha quedado supeditado el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas. Por sí solo, el apartado 3 de este reformado artículo 135, en el que se da prioridad absoluta a los créditos para satisfacer intereses y capital de la deuda pública en
Estado, por encima de los créditos de las restantes políticas de gasto, entra en conflicto directo con la definición en el artículo 1.1 de la Constitución de nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho. No solo eso, sino que la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha supuesto una profundización de esa antisocial jerarquía de prioridades, debido a la flagrante limitación de la autonomía de las corporaciones locales, consagrada en el artículo 140 de la Constitución Española, así como la suficiencia fiscal necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias. En concreto, la enunciación en el artículo 12 de citada ley, de la denominada regla de gasto, está restringiendo de manera injustificada las actuaciones de las corporaciones locales en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales. Con el objetivo de frenar el impacto social de la pandemia, el Gobierno de España ha articulado una serie de medidas financieras y presupuestarias para facilitar la actuación de las corporaciones locales. Se ha aprobado destinar el superávit presupuestario de las entidades locales del 2019 a financiar gastos de inversión destinados a servicios sociales. Eso permite a algunos ayuntamientos reforzar sus recursos en servicios sociales para impulsar medidas de protección y promoción social de las personas vulnerables. Pero aún son muchas las entidades locales, como Chirivella, que no pueden acogerse a esas disposiciones normativas, debido a las limitaciones presupuestarias, a la regla de gasto y otras restricciones que anteponen el pago de la deuda a poder hacer frente y dar respuesta a una crisis como la que estamos viviendo. En este sentido, tal y como recoge el acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE, entendemos que el Gobierno central debe seguir ampliando las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respeto a la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. También la propia Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha acordado con un amplio consenso flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos podamos participar en la solución de forma equilibrada, mostrando, como siempre hicieron, su solidaridad con todas las instituciones y su vocación de atender a los ciudadanos de sus municipios. En este contexto resulta justificado una reforma de la Ley Orgánica 2/12 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifica la regulación de la regla de gasto, de modo que permite a las corporaciones locales, que además cumplen en su inmensa mayoría con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el periodo máximo del pago de la deuda comercial, reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia. Es extremadamente urgente, en tanto que la reforma de la ley orgánica sea realizada, se procede a suspender los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales, tal como ha sido aprobado por la Comisión Europea y el Eurogrupo. Además, los valencianos y valencianas sufrimos una infrafinanciación histórica, que nos sitúa en una anormalidad democrática. Somos la única comunidad autónoma con una renta per cápita inferior a la media que aporta recursos al sistema en lugar de decidir. Para corregir esa injusticia, los Corts Valencianes han aprobado numerosas resoluciones en las cuales se reclama la inmediata reforma del sistema de financiación, un nivel de inversiones de acuerdo con el peso poblacional y el pago de la deuda acumulada por el Estado a causa de la infrafinanciación. Por todo ello, los grupos municipales, Podem Chirivella, PSPB, PSOE Chirivella y Compromís Chirivella proponen al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno central, primero, a modificar la Ley Orgánica 2/12 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. Segundo, hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local comunicarán a las comunidades autónomas y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales
y, en concreto, de la regla de gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de la consecuencia de la pandemia. En este sentido, se procederá a la modificación de la guía de interpretación de la regla de gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de esta crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto. Tercero, permitir superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales, gestionados directamente por las entidades locales. Principalmente, permitir la contratación con carácter temporal y excepcional de personal de limpieza y desinfección, trabajadores sociales, auxiliares de ayuda a domicilio y demás personal necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable. Cuarto, permitir que los ayuntamientos puedan implementar las medidas necesarias para abordar los efectos producidos por la crisis del coronavirus, de forma que puedan, además de las medidas sociales, realizar ayudas a pymes, autónomos y pequeño comercio para apoyar el tejido empresarial local. Y quinto, efectuar la transferencia de la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, Uri, adelante. Bueno, esta moción para mí no deja de ser un acto de intenciones, porque todas las cosas que se van reflejando se tenían que haber hecho mucho antes, ya que su gobierno ya han estado ahí gobernando, y eso quería decir que desde Madrid tendrían que cambiar los presupuestos, tendrían que hacer unos presupuestos que están por hacer todavía, de Pedro Sánchez. No refleja toda la realidad, todas las necesidades que pueda haber hablando de Siribella, y no creo que esto, que está muy bien, que se haga una ley orgánica, entre que se apruebe o no se apruebe, no sé cuántos años van a pasar, y a Siribella no creo que directamente esto a corto plazo no vaya a beneficiar mucho, con lo cual dudo mucho, como otras muchas mociones, que lleguen a un uso muy importante. Es decir, todos son intenciones muy buenas, pero que esas cosas ya se podían haber hecho antes y no se han hecho, como la financiación de la Comunidad Valenciana y otras cosas más. Entonces, ahora en este momento de crisis hay que ver por las personas, pero realmente no vamos a pensarlo y luego lo haremos y no. Considero que no deja de ser una buena intención, pero de aquí a que se haga seguramente pues ya igual es demasiado tarde o no se solucionará mucho, con lo cual mi voto va a ser abstención. Muy bien, ¿alguna intervención más? Sí. Sí, adelante. ¿Nosotros? Vale. Buenas tardes a todos, compañeros de corporación. En referencia a esta moción, a nosotros, a Ciudadanos, nos hubiera gustado que se hubiera englobado dentro de la declaración institucional de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias del 15 de abril del 2020, que como los compañeros de ponentes han apreciado, ya se pide. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que en los momentos excepcionales en que nos encontramos sería muy útil ir de la mano de nuestros superiores jerárquicos, porque la unión hace la fuerza, y en este sentido, por eso es el motivo por el que no nos hemos unido a esta moción, porque entendemos que ya se está promoviendo, que es de sentido común y que lo que se pide pues reincide en lo que todos los grupos estamos manifestando. Esto al entender de Ciudadanos. Sí que es cierto que nos gustaría explicar, hemos estado valorando el incluirnos, encabezar la moción, ser ponentes, y al final lo hemos descartado. Los motivos, pues, por ejemplo, modificar la Ley Orgánica 2/2012.1, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. Pues claro, lógicamente nosotros estamos de acuerdo. De hecho, va en la línea de lo que hemos ido apoyando desde la Federación Española de Municipios y Provincias,
y en nuestra propuesta de flexibilizar el margen para las administraciones locales con superávit. Inicialmente ya considerábamos que era necesario revisar la regla de gasto, dado que carecía de sentido que aquellas instituciones con unas cifras elevadas de superávit no puedan mejorar los servicios públicos si además estos son particularmente ineficientes o carecen de recursos. De hecho, Ciudadanos, antes de la necesidad de agilizar este procedimiento por el COVID, ya consideraba que se tenía que redefinir la regla de gasto para ejercicios futuros a través de instrumentos normativos que especifiquen la aplicación de la regla de gasto. Asimismo, nuestra formación ha venido trabajando mediante las comisiones parlamentarias, principalmente la de Hacienda, en colaboración con otras instituciones como la AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para buscar una solución al margen y la casuística propia de este superávit. Y más aún si estas instituciones siempre han cumplido con la regla. En definitiva, nosotros estamos de acuerdo con la flexibilización de la regla de gasto, abogamos, es más, porque los ayuntamientos excepcionalmente puedan destinar el 100% de su superávit y no solo únicamente el 20%. En el punto segundo, que los compañeros manifiestan, hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Parlamento, el Ministerio de Hacienda y Secretaría de Financiación comunicarán a las comunidades autónomas y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales. Pues bien, nosotros en este apartado ahí hemos tenido dudas. Nos generaba dudas por el término de la viabilidad, ya que desde Ciudadanos nunca nos hemos pronunciado sobre la conveniencia o no de eliminar las sanciones por incumplimiento. Pero sí que es cierto que va en la línea con nuestra idea de permitir a los ayuntamientos usar su superávit del 2019 íntegramente para gastos COVID. Por lo tanto, como el fin justifica los medios, podríamos apoyarlo. En el punto 3, que ellos determinan como permitir superar los límites de la masa salarial al amparo de lo anterior para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales, nosotros entendemos que ahí no somos partidarios de suprimir lo que viene a ser la libertad de elección de la tasa de reposición. Ahora bien, somos conscientes que la situación incita a tomar medidas excepcionales que deberían ir siempre avaladas por asegurar que estos nuevos puestos de trabajo estén justificados bajo estos parámetros de seguridad. El punto 4, permitir a los ayuntamientos puedan implementar las medidas necesarias para abordar los efectos producidos por la crisis del coronavirus, de forma que puedan, además de las medidas sociales, realizar ayudas a pymes y autónomos. Es obvio. ¿Cómo tenemos que permitir a los ayuntamientos que puedan implementar medidas necesarias? Entendemos que, por supuesto, claro que estamos de acuerdo con ese tema. No podemos negarlo. Es más, nosotros siempre vamos a apoyar al pequeño comercio, pero entendemos que deberíamos de ser más propositivos. Hablar de que esto requiere profundizar más en medidas de pymes y autónomos, tratando temas como la solicitud mediante los pactos de contingencia de líneas de crédito ilimitadas con aval público del Estado, sin intereses, para financiar a empresas o de moratoria fiscal, exonerar de impuestos como el IVA o IRPF para el primer caso o la creación de una tarifa plana para el primer año posterior al desconfinamiento u otras sobre autónomos en la línea de exonerar la cuota autónomos o la posibilidad de que puedan bonificarse el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. No podemos, desde nuestro punto de vista, poner trabas a aquellos que son los principales protagonistas para que podamos levantarnos después de esta situación. Por último, en lo de la devolución del IVA del 2017, podríamos citar nuestra PNL que hemos llevado sobre la devolución del IVA, pero siendo conscientes del reto económico al que se enfrenta el país y que bajo el estado de alarma el Gobierno ha asumido y puede asumir los ámbitos infracompetenciales, además de dirigir los recursos económicos, entendemos que aunque es de difícil consecución, es justo reclamarlo. En sentido, ya concluyo, con lo que ha expresado la compañera Puri, nosotros ya en anteriores plenos hemos manifestado que nos gustaría que las mociones se interpretaran en clave local, que creemos que trabajamos para nuestro pueblo y que si bien se puede entender, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que instar a los órganos superiores jerárquicamente para que nos ayuden, para eso está la Federación Estatal de Municipios y Provincias y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos y luchar en ese sentido. Como el fin, repito, justifica los medios y entendemos que la voluntad es buena por parte de los grupos ponentes, y aunque con ciertas limitaciones en cuanto a su posible consecución, como ha manifestado Puri,
nuestro voto va a ser de a favor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo. Ricard, ¿quieres intervenir? Sí. Des de Compromís, evidentment, anem a votar a favor. Hem participat en l'elaboració. Sí que d'alguna forma fer una part de crítica perquè en l'exposició de motius entenem que és molt positiva la gestió que s'està fent des del govern central i com a mínim m'agradaria marcar 3 punts en els que són crítics. Una, tota la campanya que ha fet el govern per a dir que estem en una guerra i no estem en una guerra. Encara que s'empenyen els militars o alguns membres del govern. Estem en una epidèmia mundial, en una pandèmia. I militaritzar la política suposa disciplina social i zero crítiques a la cadena de mando. I això entenem que és perillós si volem una societat democràticament saludable i avançada. Sempre seria preferible la desmilitarització i apel·lar a la responsabilitat ciutadana, individual i col·lectiva per a frenar les conseqüències, evidentment, indesitjables dels contagis. Després n'hi ha un altre tema que el govern s'ha empenyat molt en recentralitzar i s'ha vist que això no necessàriament ha sigut més efectiu. Les comunitats autònomes han gestionat millor, per exemple, la compra de materials que l'Estat, entre altres coses, perquè no estava preparat i tampoc tenia l'estructura per a fer-ho. Després, l'última ocurrència ha sigut limitar els moviments a nivell de província, quan la província és una estructura que ve del segle XVIII i ja està superada. I deixa una situació tan estranya com que uno pugui anar d'Oliva a Pego, però sí que pugui anar, jo què sé, de Xirvella a Camporrobles, que està molt més lluny. I això tampoc té cap trellat. O que un de Sogorb pugui anar a Vinaròs, però no pugui anar a Sagunt quan és l'eixida natural, no? I després sí que ens hauria agradat que en la moció, però per allò de pactar i d'arribar a un acord, s'hauria incidit més en la qüestió de l'infrafinançament, que per a Compromís és un tema molt important. Entonces, sí que se recull en l'exposició, però, per exemple, quan arribem a la definició dels punts d'acord, quan parlem d'efectuar la transferència de la liquidació de l'IVA de desembre de 2017, estem parlant de 283 milions d'euros que l'Estat deu al País Valencià i això són moltíssims diners. O quan nosaltres reclamàvem en la proposta de moció que havíem fet nosaltres que, de moment, fins que no n'hi hagi un nou sistema de finançament, les comunitats autònomes que estan patint un infrafinançament que puguen veure's afavorides per algunes clàusules o algunes mesures pal·liatives per a pagar el que està resultant ser un sobrecost del sistema de salut i gràcies que el govern del Botànic ha fet molta feina i ha aconseguit redreçar el sistema de salut i el sistema públic per a poder continuar rescatant persones en una situació, després de molts governs al País Valencià del PP, molt deficitària. Per tant, des de Compromís votem a favor i agraïm també la voluntat tant del Partit Socialista com de Podem que va llançar aquesta moció de poder arribar a un acord, però sí que volíem marcar que és un acord, però que des del nostre punt de vista tenia que haver anat un poquet més enllà. Moltes gràcies. Muchas gracias. Ahora quiere intervenir. Sí, adelante. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, aquí se dice una cosa, el fin justifica los medios como algo glorioso. La frase de Napoleón Bonaparte y no era el tío más moral del mundo. Y cuando hay que hacer algo inmoral para llegar a un fin, pues a veces esa afirmación tiene su peligro. A ver, aquí no sé, en este contexto de la terrible pandemia que tenemos, hay algo que es ya insustituible, insalvable y imposible de retornar, que son los más de 24.000 muertos.
Yo creo que eso es lo importante. Se habla aquí de las medidas del gobierno, aquí implícitamente se ve que parece ser que esa norma es mala. Estamos abocados, y esto ya lo sabemos todos, lo vemos todos, a una crisis muy importante económica. Mientras luchamos porque las normas del gobierno resulten efectivas y sean capaces de paliar el desastre y el dramatismo de los miles de víctimas. Pues les voy a decir una cosa, yo les he visto a ustedes gobernar sin esta norma y este ayuntamiento está absolutamente arruinado. Es que, como muchos otros, comentaba la compañera de Podemos, que en aquella época no se dedicaba a las labores de la gestión pública, que la mayoría de los ayuntamientos ahora están en positivo. Claro, esta norma ha tenido mucho que ver con todo eso. Mucho que ver con todo eso. Ustedes han gobernado con esta norma y los números últimamente no han sido malos, al contrario, nosotros nos congratulamos de los números que han estado dando, pero ustedes gobernaron sin esta norma y los números no eran los mismos, no eran los mismos. Insisto, y quiero que quede claro que no pretendo aquí, porque creo que está por encima, por eso he nombrado la cuestión de los fallecidos y el dramatismo al que nos está llevando esta pandemia y a cómo se está tratando, sobre todo en nuestro país. Había un meme esta mañana que con el humor negro español decía lo que nos había convenido es que nos hubiera invadido Portugal. Pues, hombre, parece un poco excesivo, pero en otros sitios están haciendo las cosas de otra forma. Cuando esto pase, vamos a necesitar, también se ha dicho, y se dice en la opción, crédito. ¿Quién nos va a dar crédito si no tenemos una formalidad y si no tenemos un prestigio y si no vamos a ser capaces de devolverlo? Y la situación es absolutamente desastrosa para muchísimas personas y hay que hacer algo y hay que adoptar medidas que sean capaces, por lo menos, de echar una mano a aquellas personas que no lo consigan. Pero la propia caída de ingresos, como el otro día aparecía en el informe del interventor, y como se comenta ya, no sé, cualquier medio en el que escuchemos, sea de la tendencia que sea, es que la caída de ingresos de las administraciones públicas va a ser brutal. El déficit que vamos a tener sin hacer nada va a ser brutal. Hay que ser creativos, hay que ser capaces de ver dónde está lo superfluo y ponerlo donde se necesite. Tenemos que rehacer todos aquellos números que hemos hecho con la mejor intención, gobernando como se hubiera gobernado hasta hace 6 meses, pero hace 4 meses, pero ahora la cosa no va a ser igual. Aquí hay algunos puntos, a ver, nosotros en la Junta de Portavoces comentamos que vamos a votar en contra, nos lo vamos a abstener. Una, porque no queremos que aparezca un titular diciendo que el Partido Popular no quiere apoyar medidas para la mejora para colaborar con los vecinos y para que se tenga en cuenta. Pero dice, punto 4, permitir a los ayuntamientos que puedan implementar medidas necesarias para abordar los efectos producidos por la crisis y realizar ayudas a pymes, autónomos y pequeño comercio. Yo no sé si hay algo que impida eso ahora. De hecho, en el plan que presentaban el otro día hay una parte importante del dinero que se va a destinar a la emergencia social y otra parte a esta cuestión. Vale. Por otro lado, claro, aumentar el número de personas que trabajan en la administración. Bueno, vamos a ver, pero si en este momento salían, hace unos días he visto las cifras, 21 millones de personas en este país en este momento están viviendo del Estado. Yo también como del Estado. Estamos viviendo del Estado. Caramba, ¿contratamos otro milloncito más o cómo está la cosa? La cosa es que lo que tenemos que hacer es colaborar con aquellas personas que generan esos beneficios y esa economía para que ese Estado pueda funcionar, que ese Estado no va a poder funcionar en esas cifras, que esta es otra. Porque, claro, al final si nos tiramos toda la deuda pública, el problema de la deuda pública es que lo tienes que devolver y luego que si no tienen claro que lo vas a devolver, no te lo dejan. Lo hemos visto. Luego, por otro lado, no sé, yo como recomendación personal, sin ánimo de herir la sensibilidad de nadie, pero yo a ustedes les he visto de cumplir mociones. Ustedes aquí están apoyando una moción para derogar una reforma del artículo 135 en el que participó el Partido Socialista. De hecho, se hizo cuando Zapatero gobernaba. Bueno, no sé, pues de verdad tienen una habilidad que a mí les admiro, que son capaces de decir lo mismo y lo contrario sin ningún tipo de rubor. Y además, bueno,
con sus socios de gobierno reduciendo sus efectivos en la casa y ustedes aumentándolo. Por lo cual, les vuelvo a felicitar una vez más y les felicitaré muchas veces, porque de verdad, a pesar del antagonismo que podamos tener, la admiración, por lo menos por mi parte, siempre ha existido respecto a muchas de las cosas que ustedes hacen y ha existido que tienen que hacerlo. Les admiro. Bueno, pues nosotros, a ver, por supuesto que hay que flexibilizar algunas normas puntualmente, por supuestísimo. De hecho, en la Federación Valenciana Española de Provincias se ha llevado a cabo recomendaciones en ese sentido. Por supuesto que puntualmente hay que abordar cuestiones, pero yo creo que, de todas formas, si ustedes quieren cambiar esta ley, lo tienen muy fácil, van gobernando 2 años. Y ha venido bien la ley en un momento determinado. Y ahora, bueno, pues si la quieren modificar, pues la van a modificar, salga adelante esta moción o no salga. Pero yo creo, por lo menos desde nuestro partido pensamos, que tiene que haber algún tipo de limitación que sea capaz de impedir que esto sea, como que se convierta en un monte en orela. Porque lo hemos visto, y ustedes lo notaban, además, precisamente, algunas de las personas que dirigen su grupo, que son ustedes, estaban entonces, y bueno, así se gasta lo que se tenía y lo que no se tenía. Y bueno, a ver, porque ustedes después económicamente han gobernado en países y bueno, no está mal, es decir, no están hechos. Y bueno, hay un beneficio tendrá esa ley. De hecho, esa ley, el beneficio que ha tenido ha sido el que se confiara en nuestro país y se nos permitiera o se nos prestara dinero a unas cifras, a unos intereses razonables que luego no han sido. Y claro que hay que ayudar a las pymes, a la emergencia social y a todo lo que pasa mal. Pero lo que no podemos hacer es abrir la mano hasta el extremo de que nos convirtamos en lo que ya fuimos. Porque lo que va a venir después va a requerir de mucho ingenio, de mucho sacrificio y de estar muy fino y de que los demás se fíen de ti. Si los demás no se fían de ti, aquí no vamos a poder resolver nada. Nosotros nos vamos a abstener porque las razones que digo, pero en fin, esto que ustedes traen aquí hay que tratarlo con mucho tiento, con mucho tino y bueno, ustedes tienen que explicar cómo se les dicen de cuestiones que anteriormente les parecieron bien y que ahora no les parecen bien en función del vecino o del compañero que tienen. Gracias, señor Fernández. Me encanta que no se oye. Me encanta. A ver, yo lo primero que quiero hacer, llevaba la intervención escrita, pero lo voy a dejar. Porque lo primero que quiero hacer es agradecer el tono en general de todos los grupos. Y puesto que es así, pues voy a aplicar sobre todo cuestiones que ha planteado el Partido Popular. A Compromís sí que le quiero decir una cosa. El PSPB no es un partido centralista, pero yo creo que hay ocasiones como esta en que sí que debe de haber un mando único, porque es la única, y aún así pasan cosas. Imaginémonos que cada uno fuéramos un poco a ver qué es lo que pasa. Yo creo que no puede ser una situación como esta. Y referente a la intervención del Partido Popular, varias cosas. La primera es que cuando es una cosa que se viene repitiendo en el tiempo. Ustedes hicieron, nosotros hicimos y a nosotros nos pasó lo que le pasó a todos los pueblos de España. Fue el 95%. Hubo una crisis y todos los ingresos cayeron y el préstamo que se hizo, que concertaron después ustedes en el gobierno, lo hicieron prácticamente todos los ayuntamientos. ¿Eso qué significa? Pues que no fue una cuestión de que gastamos y gastamos y gastamos. Fue una crisis que nada tiene que ver con esta, pero fue una crisis que padeció toda España. A partir de ahí, sinceramente, yo no me siento especialmente orgullosa de lo que hicimos con el 135, pero una cosa es eso y otra cosa es el uso que de ese 135 hizo después la ley Montoro. Es que las cosas se pueden hacer de distinta manera. Depende de que gobiernen unos y que gobiernen otros. ¿Y por qué?
¿Por qué me parece que tendríamos que apoyar todos esta moción? Y hay cosas de ella en las que el Partido Socialista no está convencido al 100%. Fíjese qué clarísimo lo es. Lo que pasa es que yo creo que la situación ha cambiado, y ha cambiado mucho para todos. La ley Montoro hace que la mayoría de municipios tengan que hacer planes de ajuste y planes de saneamiento que todavía estamos cumpliendo y que sinceramente le digo que yo creo que hoy no tienen sentido. Chirivella, en este momento, está en el 43% de endeudamiento. ¿Qué sentido tiene que nosotros prioricemos el pagar a los bancos? Es que no tiene ninguno. El plan de saneamiento que hizo este ayuntamiento y cuyo objetivo era limpiar, por decirlo de alguna manera, la 413, está más que cumplido. A final de año tenemos 280, lo que acabamos de llevar, 281.000 y siempre habrá facturas en la 413, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a mí sí que me parece que en este momento el ayuntamiento nos tiene que levantar la mano, y yo ya no hablo del techo del gasto en concreto, porque al final, si no van a haber más ingresos, si no van a haber, lo del techo del gasto es un poco ficticio, si es que no voy a poder gastar más porque no voy a tener más ingresos, pero si cambian la ley de estabilidad y nos dejan, y fíjese, no pido yo que esto sea para siempre, pero en un momento como este, ser inestables y no vernos abocados a un plan de ajuste, ¿qué es al que se verá abocado este ayuntamiento si se confirman todas las cifras? Lo cual será una pescadilla que se muerde la cola. Yo me parece que a pesar del esfuerzo que ha hecho este gobierno, y aprovecho para decirle, no sé, alguien ha dicho que la moción era benévola con la actuación del gobierno, y yo, en fin, no he visto una sola cifra y podemos saber a quién de hecho, y de hecho ni siquiera yo las voy a decir, ¿vale? Montones de medidas que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa. Pero aún así, creo que es necesario, y es verdad que podemos no es verdad que podemos y ajustaremos el presupuesto, pero llegaremos mucho más lejos si esto se cambiara, si aparte de poder utilizar la totalidad del remanente, aparte de eso, nos dejaran ser inestables. Si no nos dejan, pues bueno, nosotros modificaremos el presupuesto con lo que tengamos, desde ahí llegaremos, pero sinceramente creo que la oportunidad lo requiere. Y eso no quiere decir que a partir de ahora sirva el manga por hombro, no. Pero hay situaciones y las cosas se pueden limitar. Busquemos la fórmula que permita a los ayuntamientos ayudar a los vecinos y que nos garantice que el futuro no va a ser un desmadre, que no tiene por qué serlo. Eso es, por lo menos para el Grupo Socialista, lo que al final quiere decir la propuesta que hemos traído aquí. Muchas gracias, señora García. Yo por ir un poquito en la misma línea que ha dicho la portavoz de PSOE, efectivamente, es no ir gastando lo que queramos en el futuro. Estamos ahora en una gran necesidad económica y necesitamos aportar soluciones ya. Entonces, en eso vería. También quiero agradecer tanto a los grupos que han apoyado desde el principio de esa moción como a los que se han sumado en la positividad. Al grupo del PP se agradece muchísimo, porque la verdad es que ahora mismo animamos todos y desde el principio era nuestra intención sumar a todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias por apoyarnos. Una cosa sí, a la señora Botella tiene razón, tenemos que hacer leyes, pero ten en cuenta que este gobierno lleva poco más de 100 días y nos hemos metido casi de golpe desde el principio casi en esta crisis. Entonces, muchos no hemos podido legislar, pero desde Unidas Podemos tenemos eso en lo que es nuestras propuestas desde el principio. O sea que eso no viene de nuevo. Al grupo de Ciudadanos agradezco de verdad lo que son las reflexiones que han hecho. Efectivamente, lo que es esta moción ha seguido un poquito la línea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero hemos querido ir un poquito más allá. Entonces, quiero agradecer a todo el mundo tanto los apoyos como las abstenciones. Muchísimas gracias. Muy bien, pasaríamos a votar.
Señor secretario. Sí, sí, estoy aquí. Pasamos a votar, ¿vale? Juli Botella. Abstención. Ciudadanos. A favor. Compromís. A favor. Partido Popular. Abstención. Podem. A favor. Grupo Socialista a favor. Vale, por lo tanto, la moción prospera por los votos a favor de los grupos municipales del PSOE, Grupo Municipal Socialista, perdón, Grupo Municipal Podem, Grupo Municipal Ciudadanos de Chirivella, Grupo Municipal Compromís per Chirivella. Esto es 13 votos, por lo tanto, el asunto prospera por mayoría absoluta. Votos en sentido de abstención de la concejala no adscrita, Puri Botella, y del Grupo Municipal Popular, y ningún voto en contra. Por lo tanto, el punto prospera por mayoría absoluta. Vale, antes de terminar el pleno pasaríamos al último punto de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, señor Botella, adelante. Bueno, tenía varias dudas, inquietudes o cosas que ya comenté un poco en la Junta de Portavoces. Primero quería saber los test de detención del coronavirus, si ya han pensado para los policías y personas que están en primera fila, que usted me comentó que se van a hacer, si ya tienen previsto una fecha antes de que esperemos que acabe esto antes que sea así, porque nos consta que tenemos un policía en cuarentena y no se le ha hecho ninguna prueba. No sé, si igual lo tuviera, podría haber contagiado a los demás compañeros. Entonces, no sé si eso lo han tenido en cuenta y que me dé una fecha de cuándo se van a adquirir esas pruebas. Eso sería una cosa. Otra sería que la gente me comenta que llegan a haber muchos mosquitos tigres y mosquitos, porque estamos empezando a hacer calor. Y quería preguntar si los tratamientos con las medidas oportunas, los EPI necesarios que tenga cada empresa, se están realizando tanto en las calles, claro, cuando salimos tampoco sabemos si lo están haciendo o no, esa sería mi duda, y si se están haciendo los tratamientos en las piscinas, porque eso es un criadero de mosquitos tigre, que es una labor que se quedó hecha en la legislatura anterior que hice yo, entonces quería saber si se estaba siguiendo eso, porque claro, eso también es importante. Luego quería saber las mamparas que se están poniendo en todos los sitios para la prevención, qué medidas se están tomando desde el ayuntamiento para la información, si se está viniendo gente, que me han dicho que no, pero han publicado en un periódico que a partir de la semana que viene, para autónomos de la firma digital, van a permitirlo. Si no han puesto mamparas, pues no sé cómo se va a prevenir, cómo están haciendo en otros ayuntamientos, que incluso en otros ayuntamientos están cogiendo gente con las medidas oportunas, evidentemente. Y también lo del IBI. Va a salir a partir del 4 de mayo los recibos y la gente tiene que venir a por los recibos, cuáles van a ser los plazos que van a tener para poder venir. Y se están tomando esas medidas, no lo sé, pero solo quiero preguntar. Luego, otra cosa que también tengo son, hoy las mascarillas se están repartiendo. Mi pregunta, ¿estas son garantistas? Porque estas no son homologadas. Antes tenían que ser garantistas, porque estas, entonces está muy bien, pero no pueden decir una cosa y luego hacer lo mismo con, no sé, no me parece, y el reglamento que han puesto no tiene ningún tipo de homologación, por lo cual, si antes decía que no son garantistas, ahora lo mismo sí que vale, y no tienen ninguna homologación, porque es así, las que han puesto no valen para nada, sino solo para el tamaño de las mascarillas. Luego la contribución, pues eso sería un poco el que reciba el recibo, que tiene que pasar, cómo se haría y en qué plazos. Y el impuesto de los coches, si también va a seguir un aplazamiento, porque eso me lo he preguntado y tengo dudas al respecto y son cosas que se
Y luego, para los comercios, para reabrirlos cuando sea el día, que no lo sé, ¿se les va a obligar a unas medidas en concreto o cómo es eso? Porque en todos los lados se están poniendo mamparas, entonces no sé, quería saber qué medidas han tomado al respecto cuando se abran los comercios. Y en lo que refiere a ayuda a los autónomos, si se les va a ayudar, en qué plazo se les va a ayudar, se entiende que a corto plazo, porque si están un tiempo sin trabajar y encima tienen que hacer una mampara y cómo poner medidas y tienen que gastar dinero, no sé si esa ayuda que ustedes van a dar, me parece estupendo, se dará en un plazo corto, entiendo yo. Entonces, a ver si por favor me podrían sobre esas dudas. ¿Alguna pregunta? Sí. Aprieta la clavija esa. ¿Se me oye? Sí, sí. 1, 2, sí, ahora sí. Ya. ¿Alguna pregunta más de los concejales? Sí. Sí. Señor Lozoya, adelante. Vale. Bueno, en principio, manifestar que nosotros también teníamos planificado una batería de preguntas y una serie de peticiones del proceso en el que el equipo de gobierno va a trabajar lo que llamamos el desconfinamiento, pero dada la que entendemos que el martes, así se nos ha trasladado por la Junta de Portavoces, que va a haber una mesa de trabajo, pues esperaremos, porque así lo consideramos procedente, a sentarnos y poder debatirlas en persona. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, sí que hay un caso que ha salido hasta en Televisión Nacional y del que nos gustaría obtener la versión del señor alcalde, porque se le ha citado, y la versión, que es el caso del vecino de Vicentica La Serrana, con las famosas más mamparas, estas que estaba regalando a los niños y que parece ser que ha sido sancionado. Entonces, antes de tener una versión partidista, queríamos saber si se nos podía informar a este grupo de cuál es la versión del gobierno. Sabemos que es una sanción en la que el gobierno, lógicamente, no puede entrar ni salir, pero parece ser que este hombre contaba incluso llegó a manifestar en redes sociales que recibió dinero, particularmente el alcalde, de su bolsillo, reitero, de su bolsillo. Pero bueno, quisiéramos saber cuál es la versión para no tomar una versión que pudiera estar distorsionada. Eso por un lado. Y en lo otro, pues no vamos a alargar el proceso del pleno porque entendemos que el martes hay buena voluntad por todas las partes y nos vamos a reservar las preguntas y las posibles sugerencias que podamos hacer para el martes. Eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, nosaltres hem passat al principi del ple algunes preguntes, a algunes, pues igual que ha comentat aquí, que pues igual les podríem aplaçar al dimarts que ve, però vaig comentant. En concret, teníem una pregunta referent als mosquits. Pareix que n'hi ha una infecció de mosquits i volien saber quina actuació està portant-se des de l'Ajuntament. Pareix ser que al voltant de la zona del riu pues, és més intensa, tant en el barri de la Llum com el que podria ser Avinguda del Túria. I ahí preguntarien si s'ha reclamat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que actuï, si s'ha fet alguna actuació des de l'Ajuntament, si n'hi ha pensada també alguna actuació en el tema d'arbres dels parcs. I també hem vist que altres ajuntaments ja estan actuant contra el mosquit tigre. Pues volíem saber concretament quines coses estan fent en aquest tema. La nostra pregunta en el tema del repartiment de mascaretes del senyor de Vicentica La Serrana aniria un poc en la línia que ha manifestat Ciudadanos, per tant no allargue més això. Bueno, n'hi ha unes preguntes, les comento, encara que entenc que se podrien contestar ja el dimarts que ve en la comissió ISA de desescalada en la que anem a participar tots. Una seria al voltant de temes
de mobilitat i transport públic, si està previst que se torni a posar en marxa el servei de bicicletes o si hi ha hagut alguna interacció amb Fernand Bus o amb la conselleria per veure com funcionarà el transport, si van haver medides, algunes medides concretes per assegurar aquest distanciament. En el pla d'escalada, bueno, entenc que igual no me puedo contestar ara, però sí que ens agradaria veure un pla concret, amb plaços, amb intervencions concretes per a que se vagin incorporant els treballadors i treballadores de la casa, que potser temporalment alguns hauran de continuar treballant a distància, saber com està funcionant la dotació de les EPIs, si se van a ficar mampares. També la referència de preus que teníem de les proves per a detectar el coronavirus en altres pobles serà de 20 euros. Entonces, voldríem saber informació de quina prova s'està plantejant en l'Ajuntament. També pensant que igual aquest tipus de proves després n'hi ha que tornar-la a repetir perquè no és segura 100%. I bueno, això entenc que en un moment donat podríem parlar-ho o contestar-ho el dimarts que ve. En alguns pobles han plantejat el tancament de carrers en caps de setmana i dies festius per a facilitar que els xiquets puguen baixar al carrer i que n'hi hagi més distància. Podria ser una proposta a estudiar. Igual que des del Compromís, i entenc que també altres grups hem insistit en poder tornar a la normalitat dels plens, igual estaria bé habilitar formes per a que la gent poguera preguntar en els plens, bé per registre d'entrada o bé facilitant algun mail per a plantejar les preguntes. I l'última intervenció aniria en línia de si des de Sanitat o Consum de l'Ajuntament de Xirivella s'ha fet alguna inspecció en supermercats per el tema que estan venent productes que no són de primera necessitat quan hi ha tendes del xicot de comerç que estan tancades, com podrien ser, per exemple, les floristeries, que estan tancades i ara de cara al dia de la mare, totes les cadenes de supermercats bàsicament estan venent flor en tenda quan teòricament podrien vendre flor per internet, però evidentment no és prou incongruent que els professionals que se dediquen a això tinguin que tindre tancades les tendes i un supermercat majorista que té possibilitat de vendre productes de primera necessitat estigui aprofitant això per a vendre productes de tendes especialitzades. Bueno, pues aquestes seran les preguntes de Compromís. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Sí, bueno, a ver, la intención sería hacer unas muy breves preguntas porque, con la mesa esta de trabajo del martes, que quizás ahí se pueden resolver las cuestiones, pero alguna de ellas sí que me gustaría que quedara constancia. Ahí, por un lado, yo creo que se lo he contado antes, pero me parece algo de suma importancia. Por supuesto, claro, la pretensión óptima entiendo que sería, después de manifestarse en ese sentido, diversas asociaciones, sindicatos, profesionales, expertos, lo de los test masivos, ¿cómo está eso? ¿Usted ha hecho alguna gestión o haría alguna gestión o ha planteado alguna duda al gobierno central? Luego, por otro lado, lo de los test masivos, yo entiendo que es una complicación, pero sería interesante hacerlo antes del próximo trimestre. Porque, claro, al final es lo que parece que está dando resultado en muchos sitios, eso y el uso de mascarillas. Pero luego, por otro lado, claro, aunque fueran los tests urgentemente para los funcionarios que están en contacto con los vecinos, eso tendría que estar resuelto. Es que esas personas, a ver, alguien puede tener una negligencia o puede tener una irresponsabilidad y ir a no sé dónde y tal, pero es que un policía local está trabajando en la calle. Claro,
¿Cuál es su misión? Sino hablar con las personas. Esto, a mí, me parece que esto es muy serio porque, ¿vale? Por cuestiones que igual no vienen grandes, pero que podrían definirse de muchas formas y no es cuestión de ahora crispar el tono, no se están haciendo y no hay posibilidad de hacer a los españoles o a los grupos de riesgo ese tipo de test por cuestiones por todos sabidas y que no creo que vienen de orgullo a nadie. Pero, hombre, a las personas que dependen del ayuntamiento que están en contacto con los vecinos obligatoriamente por su trabajo, esto yo creo que es una cuestión, no sé, de verdad grave, de verdad. No sé, tiene que estar resuelto de alguna manera. Bueno, eso por ahí. Luego, hay otra cuestión que también nos preocupaba. Tenemos las mascarillas estas que han venido de Chirivella por las gestiones realizadas o en la Mancomunidad del Horta Sud y que además somos conocedores que hay un grupo de voluntarios al cual se los invita a participar. Pero puede ser voluntario cuando tienes disponibilidad temporal para hacerlo, algún componente de nuestro grupo ha acudido, pero no todos los que hubiéramos querido porque pues unos por unas razones o por otras, pero al final que trabajamos, que son las razones fundamentales. A ver, creo, si no he comprendido mal, que se tiene previsto repartir las mascarillas el martes, o empezar a repartirlas, o el lunes, vale, pero ¿cuándo se tiene previsto terminar? Porque el reparto de todas las mascarillas se va a realizar también desde el voluntariado, y eso está, se finaliza el martes, empieza el lunes y finaliza el martes, eso está así. No sé, pienso que es una tarea ingente, pero bueno, bien, esto es como todo. Más gente participa, más sencillo es, pero bueno, porque me preocupaba, claro, que estando aquí las mascarillas una semana no estén haciendo su cometido, pues caramba, sería un poco, no digo que estén una semana, si estuvieran una semana, llevan unos días, no he dicho que estén una semana, creo que llegaron ayer, puede ser. Vale. Y luego, otra cuestión que también es de mucha actualidad hoy, y además hoy hemos tomado una medida que era la cuestión esta de la exención, o la de exencionar el pago de las tasas a las terrazas de los bares desde el 14 de marzo, creo que si no recuerdo mal, no recuerdo exactamente la fecha, pero desde el día que se decreta el estado de alarma probablemente. Pero, a ver, ¿se tiene previsto alguna cuestión o existe alguna demanda por parte de los locales de ampliación de espacios? Porque, claro, yo he oído representantes de hostelería, en fin, el gremio hostelero está con esto indignadísimo porque, bien, con las cuestiones que todos imaginan, con la apertura del 30% de las disponibilidades de mesas que tienen en una terraza, ellos están pagando su alquiler, la luz, para mantener sus cámaras, en fin, esto es muy complejo. Y hay un cabreo bastante grande y mucha incertidumbre y mucho interés en saber esta cuestión. Entonces, me gustaría saber qué tienen previsto para ellos. Y luego, por finalizar, un poco esto es un ruego. Bueno, vimos hace ya unos días que en la página del Facebook del Ayuntamiento, esto lo tengo por aquí y aparecerá, en la página del Facebook del Ayuntamiento decía algo así como que, reproducía o informaba a la página del Ayuntamiento de que el señor Montaner en sus redes sociales había publicado la buena nueva, por otro lado, de que íbamos a tener mascarillas disponibles gracias a las gestiones de la Mancomunidad organizadas en la Mancomunidad. A ver, en su día nos quejamos de que las noticias aparecían en prensa con mucha más agilidad que se nos informaba a los concejales en las comisiones. La portavoz del Partido Socialista nos dijo que es que las cosas a veces eran muy complejas, son tan complejas como esperarse en una comisión para decirlo y luego anunciar lo que se quiere. Pero, hombre, que el señor alcalde utilice sus redes sociales para informar al ayuntamiento de logros municipales conseguidos en estamentos y organismos supramunicipales en los cuales usted está representando aquí al municipio, hombre, el Rey Sol, usted lo estudiaría cuando estudiaba en Francia, era una cosa, pero el Estado soy yo, usted no es el ayuntamiento. Yo se lo digo con cariño y desde el más absoluto respeto.
con cariño. Pero hombre, usted no es el rector, usted no es el Estado, usted no es el ayuntamiento. El ayuntamiento debe informar estas cosas. Y entonces nosotros diremos, hombre, ¿y por qué no nos han informado una comisión? Pero lo suyo, desgraciadamente, en la situación no es para que ellos digan esto parece y suena chufla, porque es importante. Y yo estoy convencido que usted estaba en la mar de satisfecho y orgulloso de que vengan unas mascarillas al municipio. Muchas pocas las que fueren, venían al municipio. Pero, hombre, que usted lo anuncie en su Facebook y el ayuntamiento transcriba de sus redes sociales a la página web oficial o al Facebook oficial que usted dice que vamos a tener mascarillas de la mancomunidad, ahí hay una confusión, ¿no? Ahí hay una confusión importante. Yo creo que usted tiene que separar su persona como ser humano, sus redes sociales como presidente, secretario general del Partido Socialista, candidato, eso es una cosa. Y otra cosa es que usted es el alcalde de todos los chiribeyeros y chiribelleras. Y esto no está bien. Yo creo que ahí se le ha ido un poco la mano. Quizá vencido por el entusiasmo. No le digo que no, pero eso está fatal. Eso está fatal. No. O sea, no es matar a nadie. Eso no es... que está solapando su individualidad y su personalidad y confundiéndolo. Ahora falta que en tercera persona. Y diga, cuando el alcalde piense, vamos a ver, sería el siguiente paso. Pero usted está en ese paso 1, mírelo, me parece, me parece que se le ha ido la mano por eso al alcalde, y lo digo con el tono más amable que soy capaz de emplear, pero creo que usted ahí se extralimita bastante. Hombre, las redes sociales suyas personales son suyas personales, y como candidatos son suyas como candidatos. Y como miembro del Partido Socialista, con toda la honra del mundo, son del Partido Socialista. Pero, hombre, usted es el alcalde. Cuando haga una gestión como alcalde, caramba, debe llevar sus cauces. Y nosotros ya diremos que no nos comunican a la oposición por el conducto reglamentario que sería la comisión y protestaremos por ello, porque no está bien. Pero eso no está bien. Lo que usted ha hecho ya es estratosférico. Estratosférico. Bueno, a lo mejor vaya ahí una razón, pero hombre, que era estratosférico porque eso ponía en la página del ayuntamiento. Muchas gracias. Bien, pasaríamos a contestar. Vamos a intentar ser breve. Es si efectivamente el martes por la tarde... Yo quería hacer una pregunta. Ruego. Vale. Pablo, espérate un poco de pantalla. Espérate. Gracias. ¿Ya? Vale, adelante. Sí, yo quería hacer un ruego y es que nos replanteemos todo el sistema de videoconferencia. Por una parte, nos replanteemos el programa. Yo creo que parte de lo que nos está pasando es culpa del programa. Yo suelo hacer muchas videoconferencias al cabo del día y con los medios que tengo no tengo ningún problema y conozco bien los medios del ayuntamiento. Ahora mismo está en rojo el ayuntamiento, la velocidad de conexión del ayuntamiento y no tendría por qué ser así. Y por otra parte también la forma de conectarse los micrófonos del ayuntamiento. No se escucha bien. Yo, por ejemplo, de Águeda me he perdido mucho de lo que ha dicho y cuando son conversaciones normales, pues aunque pierdas alguna palabra, coges el sentido global de lo que se está diciendo. Pero cuando son números, es que es imposible apuntar los números que se están diciendo. Entonces, hay que mejorarlo. No es viable, no es serio seguir así, nos medio enteramos solo. Solo era eso, ese es mi ruego. Gracias. Me apunto al ruego de Pablo. ¿Quién ha hablado? Soy Chus, de Ciudadanos, perdona, Michel. No, nada, era corroborar lo que dice Pablo. Si es verdad que el sonido es pésimo y la mitad de conversaciones no se entiende. Perfecto, pues pasaríamos a contestar la pregunta, voy a intentar ser breve, porque hay muchísima. Pablo, yo te lo agradezco tu ruego porque no te imaginas cómo lo estoy padeciendo al día, la cantidad de videoconferencias y las horas de videoconferencia
y cuando se escucha, se oye bien, se ve bien la imagen, etcétera, se adelanta muchísimo, pero cuando no es así, la verdad no es agradable. Yo, si quieres, yo te rogaría, ya que eres experto en la materia, sí, que te pongas en contacto con nuestros técnicos, ¿vale? Y si puedes colaborar en tu saber, ¿vale? Pues mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor, ¿vale? Te lo rogaría, ¿vale? Una cosa más. Y en sí, yo lo que quería, en primer lugar, es, creo que he dicho algo que ha parecido, en estos momentos tan duros, tan difíciles, nunca vistos, ¿vale? Tras posguerra, etcétera. Yo quiero agradecer la unidad política que está habiendo, ¿vale? Puede ocurrir que en otros sitios no ocurra, pero aquí en Chirivella sí, efectivamente, hay unidad política en todos los temas que estamos llevando desde el principio del COVID. Cada uno puede haber alguna cosilla y tal, pero bueno, hay unidad política. Yo sí que pido que todo lo posible pueda durar, por lo menos en este tiempo, porque creo que los vecinos lo van a agradecer. Agradecer también, hoy lo hemos visto y lo estamos viendo estos días, en que esa unidad política se ve, se ha llamado, se ha pedido la colaboración de todos los partidos políticos, etcétera, para poner, como ayer, 13.000 o 15.000 etiquetas en sobre para preparar las mascarillas, como hoy hemos estado todos la mayoría de concejales, personas políticas, y así como agradecer a todo el funcionariado voluntario que ha desarrollado también hoy ese trabajo de mascarillas, de colocar mascarillas en los sobre bien. El tema de las mascarillas se ha hecho un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo, está habiendo una excelentísima coordinación por parte de los técnicas que están ahí trabajando en el tema. Hoy lo habréis visto, lo que habéis estado allí. Está todo preparado, todo previsto para que el lunes se siga, un equipo sigue embolsando las mascarillas niños, niñas y adultos con el censo, cada etiqueta aparece cuántos adultos, cuántos mayores, etcétera, y se está haciendo. Entonces, el lunes se sigue poniendo mascarillas un equipo y ya repartir, poniendo los buzones en Barrio La Luz, Visantica La Serrana, la parte de Alquería Nova, y a partir de ahí ya permanente La Habana Vieja, y vamos a intentar que en 2 días, con lo que hemos montado, lo que se ha montado, en 2 días quede todo repartido. Todos los vecinos y vecinas de Chirivella quede repartido. Y nos quedará los comercios también repartirles también alguna mascarilla. Vamos a intentar que también le llegue a los comercios, ¿vale? Eso es el tema de mascarillas, el agradecimiento. Luego, sobre lo que comentaba, pues mire, hemos estado trabajando a través de la Mancomunidad y de la presidenta de la presidenta de la Mancomunidad, y esa posibilidad que era difícil, etcétera, etcétera, y al final llegamos a ese acuerdo de poder hacer esa compra masiva para todas las poblaciones que representan la Mancomunidad. Y bueno, y cuando llegamos ya a la cuarta, pues es cierto que en esa, como usted ha dicho, en esa alegría, de entusiasmo de poder llegar a toda la población, yo que pensaba que era difícil conseguirlo, al final lo conseguimos. Sí, cogí mi Face y lo anuncié. Y bueno, y al día siguiente, enseguida o a poco momento, se anunció en el Face del Ayuntamiento, etc. Sí, fue realmente por la alegría de que todos los vecinos y vecinas chilenos pudieran tener esas mascarillas reutilizables. También comentar que las mascarillas, si la botella están homologadas, está ahí la
certificación, está todo el certificado. No, esas no, las que se van a repartir, está toda la certificación y tal, bueno, eso es lo que tenemos y nos han dicho, ¿vale? Otras no tienen esa homologación, estas tienen, no, tenemos el documento, aquí, todo el documento está en la pegatina, pone ahí todo el tema, Real Decreto, pone bueno, todo el tema. Vale. Y por otro lado, también sobre el tema, para contestar sobre el tema del señor de Bizantica la Serrana, pues este señor, la verdad que al principio, recordáis del confinamiento, no había estas viseras y mascarillas protectoras que ahora ya prácticamente ya en estos momentos tiene todo, tiene ya la mayoría de tiendas, de sanitarios, de agentes, bomberos, protección civil, etc. Entonces, este hombre, ¿qué hizo desde el primer momento? Este hombre tiene impresoras láser y lo que hizo es de día y de noche fabricar. Os puedo decir que este hombre me llamó, me explicó todo esto, se levantaba a tal hora, a las 4 de la mañana, a las 3, para recargar un hilo de plástico que lleva esas impresoras 3D y estuvo permanentemente, y estuvo repartiendo a petición, ofreciendo y creo que cubrió todo el personal sanitario al principio del centro de salud de Mislata, tiendas, una cantidad, eso me contaba el hombre, y la verdad que efectivamente se volcaron, igual que otras causas, como aquí hay compañeros de la corporación que lo saben, se volcaron pues una cantidad de voluntarios a colaborar de una forma, de otra, económicamente, desinteresadamente. Efectivamente, yo fui también uno de ellos, y además tampoco lo dije porque cada uno de nosotros está colaborando, está colaborando en muchas causas, en estos casos de todo tipo de forma. Yo también fui uno de ellos, que aquí no lo publiqué ni dijo ni digo a todas las causas que cada uno aquí colabora, ¿vale? Y sí, efectivamente colaboré como muchos vecinos. A la pregunta, bueno, yo el domingo recibo llamadas, estaba con mi niña el domingo 26, con mi niña haciendo el paseo ese de 1 hora. Y bueno, recibo llamadas, veo, cojo las llamadas y este buen hombre, me dice, oye, digo, ¿qué pasa? Estaba alterado. Me dice que me han multado, pero ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Y me dice, no, que he bajado a repartir, ¿pero qué has hecho? Y dice, nada, que me han sacado, estaba el sol, me han sacado una mesa, una silla, o no sé si decía, una mesa, una sombrilla, y bueno, y parece ser que la policía, parece que vecinos llamaron, porque además parece ser que ahí había gente bebiendo cervezas, tampoco sé exactamente lo que pasó, y se ve que vecinos llamaron a la policía, ¿vale? Aquí tengo el parte de la policía local que dice que se reciben varias llamadas de vecinos comunicando que en la plaza de Bizantica la Serrana hay una aglomeración de personas alrededor de una mesa y sombrilla que han puesto allí. Asimismo, informan que están, parece ser, consumiendo posiblemente cervezas, ¿vale? Bien, según lo que ha aparecido ya en prensa, en la tele y tal, pues se ve que efectivamente acudió la Policía Nacional y la Policía Nacional le multó por incumplimiento del Real Decreto 463 del 2020 de estado de alarma, ¿vale? Es decir, que le he contado los hechos y lo que yo sé y de esa persona y de la buena voluntad que tuvo esa persona. Bien, ahora le va a comentar sobre el tema de los mosquitos, que aquí mismo también está hablando de los mosquitos,
que han preguntado varios concejales. Se lo va a comentar la concejala Asia Torres. Hola, buenas tardes a todos. A ver, con respecto al tema que estabais comentando del mosquito tigre y si se están haciendo tratamientos, sí que se están haciendo tratamientos. De hecho, señora Botella, como usted muy bien sabrá, que ha sido concejala de Sanidad, tenemos el ayuntamiento tiene una empresa, ¿vale?, que es la que se dedica a hacer este tipo de tratamientos y se están haciendo. Ahora, sí. Perdón, como estaba comentando, el ayuntamiento tiene una empresa, ¿vale?, que es ETS, perdón, que es la que se encarga de hacer este tipo de tratamientos. Se llevan haciendo todo el año. Sí que es verdad que con el estado de alarma, en vez de tener, han tenido un poco de menos personal, pero cualquier tipo de aviso que se ha informado se ha realizado. Con respecto a lo que comentabais de los mosquitos que había en Avenida Turia y en el Barrio de la Luz, indicaros que no son mosquitos, son unos bichitos que tienen un nombre que se llama quironomidos, ¿vale?, que no tienen ningún peligro, ni pican, ni transmiten enfermedades, ni nada. Y su presencia es debido a las recientes lluvias y a la subida que hay estos días de las temperaturas. Me consta que ayer ya hicieron el tratamiento, tanto en las zonas del Barrio de la Luz, Anatolio Karpov, la zona del ambulatorio y toda esa zona, junto con las de Gran Turia, la zona del ayuntamiento, ¿vale?, desde ayer. Entonces, sí. Y sí, como todos los años, nosotros tenemos un plan de actuación con respecto al mosquito tigre que ya se ha empezado, por supuesto. Y, bueno, sí, como tú muy bien sabes, se le manda y se le indica a los propietarios y sobre todo se está trabajando en eso para conseguir con ese plan. Estamos ahora empezando con ese tiempo. Y luego, ya que estoy, contesto a la pregunta que me hacía desde Compromís, el señor Barberá, con respecto a lo que me comentaba de, un segundo, a lo de los supermercados que están vendiendo productos que nos comentaba. Señor Barberá, que el ayuntamiento no tiene competencia para hacer ese tipo de inspecciones. Hasta el día de hoy no habíamos recibido ningún tipo de queja, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que pasaremos esa queja a la inspectora de sanidad del Centro Comunitario de Sanidad de Torrent, ¿vale? Y creo que no tengo nada más, ¿vale? Gracias. Ya te he comentado que estamos siguiendo el tratamiento. Las piscinas, todo lleva un tratamiento que lleva un periodo de tiempo y se están haciendo en su periodo de tiempo y forma que corresponde. Muy bien, señora Navarrete. Sí, buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a ver, con respecto, creo que tengo dos puntos que han coincidido algunos compañeros de diferentes partidos. Con respecto a los test, que se han preguntado varios de ustedes, están encargados unos test que se llaman de diferencia de test rápido del IgM, que no son los PCR, pero son muy parecidos, son los siguientes. Lo que pasa es que estos se sabe el resultado mucho antes. Los otros hay que hacer analítica más compleja y tal. Los resultados, más o menos, sí que es verdad que el PCR es más fiable, pero este sí que te da la valoración total como el PCR. El problema de este, si se da alguna duda que sale algún punto un poco más negativo, siempre está la oportunidad de hacer entonces el PCR para confirmar. Pero así ganamos tiempo. Están ya encargados para personas de mayor riesgo, como policía local, como personas del SAT, de atención al domicilio. Y lo que pasa es que hemos tenido un problema técnico en el administrativo, con todo lo que estamos lanzando ahora, que vienen gastos urgentes, pero vamos, entiendo que esta semana ese problema se solucionará, pero que sí que están encargados ya los test y pronto se realizarán. En principio creo que hay una pregunta también por parte de Compromís, si se podían hacer a todo el personal, pues mire usted, no. El protocolo de
de Sanidad nos dice que aquellas personas que tengan sospecha o riesgo. Hasta ahora tampoco, cuando va entrando el personal que va a ser escalonado, que hay pasar a ese punto, pues a todo el personal nos ha pensado en hacer. Eso no quiere decir que sea una persona que tiene dudas tal, hay un protocolo que el médico de cabecera se lo dé conveniente, manda a hacer los test y entonces esa sanidad que se lo tiene que realizar. En cuanto a la reincorporación de personal, decirles que se está haciendo un estudio por parte del Comité de Prevención y Salud, un estudio muy serio, se está haciendo para ver dónde hay que reubicar las mesas y los puestos de trabajo, dónde habría que poner pantallas separadoras para que se cumpla la normativa vigente de la separación de seguridad y decirle que nosotros estaremos a lo que dicen órganos superiores de lo que se dice en la incorporación del personal. Nuestra idea es que creo que en la fase 1 ya podría, quiero entender si es así, si cumplimos, ya podría entrar algún personal, en la fase 2 más y después siempre los últimos serían los que estén en riesgo o sean personas de riesgo, ¿vale? Pero siempre a lo que nos manden de órganos superiores. Sí que estamos diciendo las mamparas de separación con respecto al público en todos aquellos puntos donde haya atención al público, se va a intentar lo que es el ayuntamiento, toda la atención, incluido, y eso lo tendremos que hablar también, incluido la atención de los grupos políticos, todo llevarle a la planta baja para que no haya movimiento de personas por las escaleras. Se está ubicando los despachos de abajo y las mesas y todo lo que tenga atención al público tendrá una mampara de taquilatos de separación y unas medidas las marquen que creo que son 1,5 metros, 2 metros. Pero todo eso lo está llevando el equipo técnico y como no siempre hay que confiar con lo que se supone que entienden más que nosotros los políticos. Y allá donde haya que ubicar las mesas o a poner paneles de separación o reubicar despachos que a lo mejor no se están usando, pues se está haciendo ya. Hoy se estaban haciendo lo que son medidas y prevención, por lo tanto, hoy se nos puede decir que más o menos necesitaremos unas 35-40 mamparas de metaquilato para la atención al público y próximamente ya sabremos, mañana es fiesta, pero el lunes seguro que ya sabemos en qué departamento se tendrá que poner pantalla de separación, reubicar puestos de trabajo, separación de mesas y tal, para que cumplamos la normativa. Esto no quiere decir que como vean tanto el personal de golpe que va a ser en escalada, pues iremos acoplándonos, pero yo sí que quiero que esa prevención la tengamos ya terminada para que cuando vayan entrando esté todo claro y definitivo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señora Torres. Creo que tengo que comentar algo más. Sí, disculpa. Señor, la verdad, se me había olvidado comentarle, porque la pregunta que nos hacía con respecto a ver si nos habíamos puesto en contacto con la Confederación Geográfica de Júcar. Sí, en el mes de marzo nos pusimos en contacto con ellos, todo se quedó un poco paralizado con el estado de alarma y nos hemos vuelto a poner en contacto. Y viendo que no hemos tenido respuesta por parte de ellos, le hemos mandado un escrito. Entonces sí que nos hemos puesto en contacto. Gracias. Sí, señora Fernández. Adelante. Señora, de los impuestos, creo que lo dije ya en la comisión, las tasas y los impuestos del primer semestre se ha alargado el plazo y se van al 1 de julio. Y es cierto que aquellas personas que no tienen domiciliado, que no han pagado hasta el día 4, tienen que solicitar un recibo nuevo. Ese recibo se puede... Ese recibo se puede solicitar por diferentes canales telemáticos, pero también el ayuntamiento ofrece la posibilidad de venir aquí de manera presencial a por él. ¿Cómo será? Pues depende de cómo se desarrolle la presencia de los funcionarios, especialmente del Gabinete de Información en el ayuntamiento. Sí,
estamos ya, señora mayoría, algunos aquí serán de una manera y si no será como hasta ahora. O sea, habrá una persona fuera de la puerta y la gente podrá pedir el recibo sin ningún problema. Referente a Living no va a pasar lo mismo porque en Living también, en lugar de cobrarse cuando se cobraba, se va al último periodo del año, de octubre a diciembre. Los recibos se emitirán de manera correcta y en principio no tiene que haber ningún problema. ¿Puedo hablar? A ver, habla. Pues yo ya he acabado. Pablo, ven y arregla esto. Vale, Karen Jansen. A ver, unas cuantas preguntas hechas por el señor Bárbara. A ver, la pregunta que me hizo sobre el Fernandus, pues no ha cambiado nada. Ya, no sé qué ha cambiado. A ver, con respecto a Fernandus, ¿sabe bien? Con respecto a Fernandus, no Fernandus, sino todo el transporte público, yo lo digo porque cuando quiero aclarar algo, porque trabajo allí, desde Consellería se está mandando notificaciones a todas las empresas, primero, para que reduzcan el aforo, pero tenían que reducir cuando no había que salir a trabajar, y ahora que se supone que sale más gente, se está diciéndoles que amplíen. Todo esto está coordinado para conseguir el transporte con sus previas subvenciones o ayudas o lo que tengan que darles, así como si alguno de ustedes coge un autobús, verá que hay unos carteles en los asientos donde pone que está prohibido sentarse, para que se pueda guardar la distancia de seguridad dentro de los mismos autobuses. Ahora me imagino que a partir del día 11 se incorporarán más frecuencias a más autobuses y cuando esté todo normal, el problema que tenemos aquí ya sabemos cuál es, que por muchos autobuses que pongan, pues no sé, difícil separarlo, pero que está todo coordinado justamente desde el Departamento de Trabajo. Se está coordinando no con Fernandus, sino con toda la Comunidad Valenciana. Lo que quería comentar, ¿vale? Gracias. Karen, perdona, pero... Gracias, Paco, porque tú estás en la fuente. Sobre las bicicletas de alquiler, no sé por qué viene la pregunta, porque nunca se ha suspendido el servicio, están operativas. Otra cosa es que no se han utilizado porque hay restricciones de movimiento, o sea que si no hay gente que puede desplazarse, no hay gente utilizando las bicis. La pregunta sobre la desinfección, claro que se han desinfectado las bancadas, al igual que se ha desinfectado todo en Chirivella. Recomendaciones, las mismas de transporte público. Se recomienda enardecidamente usar guantes y mascarillas, ¿vale? Y luego, tratamiento de árboles, pues sí, por supuesto, el servicio de jardinería no ha dejado de trabajar y están cumpliendo con lo que es el calendario de tratamientos. De hecho, la semana pasada hicieron tratamiento a los olmos, o sea que ellos no han dejado de trabajar. Y me faltaba otra cosa. A ver, la sugerencia de cerrar calles al tráfico, pues bueno, es una buena sugerencia, pero yo creo que en este momento Chirivella tiene mucho espacio, tiene muchas plazas, tiene muchos parques, tiene toda la avenida, o sea que para cualquier persona que tenga la capacidad de desplazarse en un radio de 1 kilómetro, hay un montón de posibilidades, pero sí que se va a estudiar. Muchísimas gracias. Pues nada, os encomiendo para el martes a las 6, si puede ser. Quique, a las 6 podría ser. Sí, perfecto. Mientras sea horario vespertino, ningún problema. Bueno, 6:30, que Juli llegara a las 6:30. Vale, 6:15, 6:30. Nos encomendamos con los políticos para trabajar, quedamos ya a las 6:15, 6:30 para preparar todas las propuestas, ¿vale? Todas las propuestas
de COVID-19, de afectados, de la posibilidad que tengamos. Pero la idea es acudir presencialmente o telemáticamente, porque nosotros sí que abogamos por tratar las respuestas presencialmente, las exposiciones. O sea, ¿Es presencial o telemáticamente? Hombre, los que puedan presencial, con todas las medidas hemos puesto 4 mesas más en el pleno. Ya, y pero los que el sonido es insufrible. Entonces, nosotros acudiremos presencialmente, ¿eh? Vale, entonces, nada, sin más asuntos que tratar. Ricard, ¿te viene bien también a las 6:30? Sí. Sí, ¿quién me falta? Vale, pues quedamos así, ¿vale? Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Y cuidado.